Hasta ahora nosotros hemos revisado los elementos, ¿no?, que pueden formar parte de una responsabilidad eh, dentro de la responsabilidad civil, sea bajo un sistema de responsabilidad objetiva o sea bajo un sistema de responsabilidad subjetiva. Hemos analizado ya el tema de la culpa y de los aspectos volitivos del, de la, del hecho generador del daño, ¿no? Hemos visto también que debe existir mínimamente un nexo causal, ¿no? Hemos visto que al final va a ser la causa más idónea la que va a determinar cuándo puede atribuirse a determinada persona un hecho dañoso, ¿no? Hemos visto que también la antijuridicidad del daño, es decir, la injusticia del daño, termina siendo un elemento importante al momento de establecer la responsabilidad. Sin embargo, nosotros vamos a ver que muchas veces en la responsabilidad objetiva, pese a que el daño no sea ilícito, pese a que el daño no sea ilícito propiamente dicho, puede atribuirse la responsabilidad en los casos de responsabilidad civil objetiva. Hemos visto que además tiene que existir un daño, hemos visto la teoría de la diferencia, por ejemplo, que nos establece que el daño comprendería las, el daño, el patrimonio que efectivamente tiene la persona después del daño y el que debería haber tenido de no haber sucedido el daño. Y esa diferencia existente entre estos patrimonios termina siendo el daño que se hubiese generado como tal, ¿no? Hemos visto, hemos analizado a qué se refiere el daño también, por lo cual ahora corresponde analizar los factores de atribución, es decir, por qué motivo yo le atribuyo la responsabilidad, es decir, por qué uno tiene que responder por un daño generado, ¿no? Es así que encontramos sistemas de factores de atribución subjetivos y objetivos. Obviamente, esto es diferente a la responsabilidad penal. Siempre les reitero esto, ¿no? Pero esto es con la finalidad de diferenciar conceptos importantes, ¿no? La responsabilidad penal, nosotros hemos visto que tiene una finalidad de castigo, ¿no? Una finalidad de castigo que va a implicar, va a tener estrecha relación con un reproche moral y que tiene como principal consecuencia la privación de la libertad del agente del daño, ¿no? Entonces es diferente la responsabilidad penal o sancionadora. También tenemos dentro de esta perspectiva, que dentro de los sistemas de responsabilidad penal, la, dentro de los sistemas de responsabilidad penal, las consecuencias que emanan del derecho disciplinario, ¿no? Eso hemos visto también, y se establece más como una perspectiva de sanción, ¿no? La ley en materia penal lo que va a buscar es una sanción ante el daño. Por otro lado, en materia civil, ante el daño se busca la reparación o el resarcimiento del daño que se ha generado. Pero obviamente estamos en un sistema muy difuso, digamos así, un sistema muy complejo, que incluso puede confundirnos, ya que se les ha manifestado, por ejemplo, el sistema de los punitive damage, ¿no? En el cual la imposición del resarcimiento termina siendo más una sanción ejemplificadora, se les ha manifestado anteriormente. Son situaciones que se van dando, ¿no? A lo largo de la materialización de la historia del derecho y de su materialización, ¿no? Los tribunales van formando también institutos jurídicos interesantes que nosotros, bueno, que tenemos que considerarlos y que pueden ser aplicables a casos concretos. Sin embargo, los conceptos que nosotros tocamos nos sirven como un modelo pedagógico, como un modelo teórico, una estructura que nos va a permitir aproximarnos de mejor manera al conocimiento de estos institutos jurídicos, ¿no? Entonces, dentro del sistema de responsabilidad civil, tenemos sistemas de responsabilidad civil subjetiva y responsabilidad civil objetiva.
Eso es lo que ya habíamos avanzado y siempre se los reitero, ¿no? Nosotros estamos ante factores de atribución subjetiva. Antes, nosotros nos encontramos ante factores de atribución subjetiva cuando tratamos el dolo y la culpa como elementos determinantes para establecer la responsabilidad civil. Y es que al final, si es que no existe dolo o no existe culpa mínimamente por parte del agente del daño, lo que va a suceder es que sencillamente la persona no es responsable desde una perspectiva subjetiva, ¿no? Pero también tenemos sistemas de atribución, de factores de atribución objetiva. Estos prescinden de la culpabilidad y van a establecer ciertos elementos, ciertos conceptos, ciertos conceptos que se pueden dar en la realidad y que van a determinar la responsabilidad del agente del daño más allá de la intención que éste hubiese tenido o de la negligencia en la que éste hubiese incurrido, ¿no? Encontramos entonces estos dos sistemas establecidos en nuestro Código Civil y de manera clara en dos artículos que son el artículo 984 y el artículo 998. El artículo 984 del Código Civil nos establece textualmente lo siguiente. Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto va a quedar obligado al resarcimiento. Esto es importante, ¿no? Con un hecho doloso o culposo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este artículo? Que si no existe dolo o culpa dentro de un sistema de responsabilidad subjetiva, entonces nosotros no podemos atribuirle a una persona el resarcimiento o la reparación del daño. Eso es algo sumamente importante. Otro aspecto que ya les he manifestado anteriormente es que en la responsabilidad civil subjetiva, nosotros no estamos ante un conjunto de reglas específicas sobre qué daños son los que van a ser resarcibles y cuáles no. No estamos en un sistema similar al del derecho penal, en el cual se establece de manera clara cuándo uno incurre en un delito y cuándo no. Eso es un aspecto que ya hemos tocado anteriormente, pero que siempre reitero y que es importante, ¿no? Entonces, la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad civil extracontractual, que tiene factores de atribución subjetiva, no tiene determinado de manera clara cuáles daños son específicamente los que van a implicar una reparación, es decir, no nos dice específicamente aquella persona que mediante, no sé, a ver, aquella empresa que se dedique a, digámoslo así, se dedique a venta de combustibles que puedan resultar inflamables, es responsable por las explosiones. No nos dice de manera expresa todos esos aspectos, ¿no? Nos dice de manera genérica que aquel agente del daño que realiza actividades de riesgo es muy diferente, ¿no? Entonces nos da una perspectiva muy genérica que puede aplicarse a los casos, pero ya aplicando toda esta teoría que hemos realizado y todos estos elementos de la responsabilidad, ¿no? Ahora, también tenemos el factor de atribución objetivo, ¿no? Y este se encuentra establecido de manera clara en el artículo 998 de nuestro Código Civil, que establece lo siguiente. Cito textual, quien en desempeño de una actividad peligrosa ocasiona a otro un daño, está obligado a la indemnización si no prueba la culpa de la víctima. Entonces, es interesante esto, ¿no? Se puede evidenciar que el requisito que establece la ley, más allá de la intención o no de la gente, más allá de su negligencia o imprudencia, es que el agente del daño cumpla con cierta actividad de riesgo o actividad peligrosa, aspecto que es ambiguo
y aspecto que está sujeto a muchas interpretaciones, por lo cual mucho va a depender del caso concreto establecer cuándo estamos ante una actividad peligrosa y cuándo no. Entonces, acá podrán ver ustedes que no se encuentra como causal o como eximiente de responsabilidad el caso fortuito, ¿no? Si se dan cuenta. Sin embargo, como no estamos ante un sistema de imputación subjetiva que dependa del dolo o de la culpa, podemos interpretar este artículo en sentido que sí se puede romper el nexo causal, ¿ya? Sí se puede romper el nexo causal porque el nexo causal se encuentra en un análisis de los hechos mismos. Y sería totalmente absurdo e injusto inclusive, atribuirle la responsabilidad a un agente del daño que no tenga relación alguna de idoneidad para haber generado el daño, ¿no? Es decir, sería absurdo que porque, qué sé yo, estabas en los carritos chocones, como decía el ejemplo, un ejemplo muy interesante de Rodríguez. Bueno, ¿qué pasa? Te peleas con una persona en los carritos porque no estás chocando bien y te da un puñete, pero se ha generado en un lugar en el cual hay una actividad de riesgo, pero no hay un nexo causal respecto a la actividad de riesgo misma. Entonces, sí puede ingresar como como un elemento de ruptura del nexo de causalidad el caso fortuito o el hecho de un tercero, como habíamos visto, ¿no? El hecho de un tercero, aquí existe culpa de alguien más y no así culpa de alguien más, responsabilidad de alguien más y desde un sistema de responsabilidad subjetiva, ¿no? No desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva. Es así que encontramos ciertas peculiaridades de cada uno de estos sistemas, en cada uno de estos sistemas. Y bueno, solo bastará recordar a qué nos referimos con cada uno de estos elementos, ¿no? Con cada uno de estos conceptos importantes. A ver, en los sistemas de responsabilidad subjetiva son trascendentes los elementos del dolo y de la culpa. Es decir, que si no existe culpa mínimamente, si no existe dolo, entonces el agente del daño no termina siendo responsable. ¿Cómo establecemos la culpa? La culpa se la establece de una manera objetiva, es decir, comparando al agente del daño con un hombre razonable, con lo que nuestro código ha establecido o ha denominado el bonus pater familias, el buen padre de familia, ¿no? Que es una figura que emana desde el derecho romano, ¿no? Y es que al final, en las actividades que uno desempeña en la vida, tiene que tener un mínimo de diligencia, es decir, un mínimo de racionalidad al momento de desempeñar las funciones que está realizando. Entonces, al momento de establecer si alguien es culpable o no, lo que se establece es si alguien, si una persona, si una persona razonable hubiese obrado o no de la misma manera. Y con esto nos ayuda. A esto se puede complementar los aspectos de previsibilidad y evitabilidad, ¿no? Habría que ver si desde una perspectiva de un hombre razonable esto era evitable y si desde una perspectiva de un hombre razonable esto era evitable y era, a ver, ay, me estoy trabando, si esto era evitable y si esto era, hace un ratito lo he dicho, ¿no? Y si esto era Previsible. previsible, exacto, previsible. Si esto era previsible. Entonces, si es que esto era previsible para cualquier persona común y razonable, y si es que esto pudiera haberlo evitado cualquier persona común y razonable, es decir, este ser ideal, entonces vamos a estar ante un caso de culpa, ¿no? Y no, obviamente, analizando el caso concreto, es decir, no vamos a decir, ah, no, pero es que esta era una persona que no ha tenido instrucción suficiente. No, tenemos que realizar un análisis comparándolo con cualquier persona razonable, ¿no? Con una persona razonable que es el tipo abstracto, le dicen, ¿no? Que nos permite comparar cuándo estamos ante una situación de culpa y cuándo no. La culpa entonces va a ser entendida como la negligencia o imprudencia del autor que a consecuencia de ello
la imprudencia o la negligencia que genera como consecuencia un daño legalmente resarcible. Eso es lo que nos dice de Trasegni, si no estoy mal, ¿no? El dolo es el ánimo, por otro lado, de querer causar un daño a la víctima, que también origina un daño resarcible. Es interesante cómo nos plantea estos casos de Trasegni, que es un interesante autor. Les voy a... Este autor nos dice que muchas veces los tribunales no admiten ciertos casos de daños y perjuicios sobre delitos, por ejemplo, que se hayan realizado y que que puedan perseguirse en materia penal. Entonces, lo que los tribunales dicen es que para que los delitos puedan generar el resarcimiento del daño, termina siendo necesario previamente instaurar un proceso penal. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que nuestra constitución política del Estado es clara al establecer que cualquier persona que sufra un daño tiene que verlo reparado de manera oportuna. Entonces, debería ser perfectamente posible que, que una persona que ha sufrido un daño de carácter patrimonial o incluso moral pueda acudir directamente a un juez civil para pedir el resarcimiento del daño. ¿Por qué? Porque incluso en materia penal es necesario, es mucho más exigente, ¿no? La atribución de un daño al agente del mismo. Y existen, o sea, nada evita que en materia penal uno pueda salir absuelto por no existir suficiente prueba, pero que en materia civil uno pueda salir responsable por el daño que se ha generado, incluso desde una perspectiva de responsabilidad civil objetiva. Entonces es muy interesante cómo se maneja. ¿Por qué? Porque en materia penal la carga de la prueba, es decir, quien acusa de un delito tiene que probarlo. Y el juez, si tiene dudas sobre la culpabilidad de la persona que está siendo enjuiciada, tiene que absolverlo, es decir, tiene que declararlo inocente. Entonces, en materia penal, las exigencias para condenar a una persona y declararla culpable, por tanto responsable también en materia penal, tendrá que cubrir mayores exigencias, ¿no? Sin embargo, en materia civil, se da la responsabilidad civil objetiva que puede terminar estableciendo la responsabilidad de una persona por la actividad de riesgo que la misma esté desempeñando, ¿no? Como vamos a ver en un momento más. La culpa entonces tiene que ser entendida de manera objetiva, comparando al agente del daño con un buen padre de familia que puede prever y evitar la conducta dañosa. Es decir, que no se consideran las cualidades peculiares del agente del daño. Es así que no estamos ante una perspectiva de culpa subjetiva. ¿Por qué? Porque si nosotros analizáramos las peculiaridades del sujeto, ya no estaríamos ante un concepto de derecho, sino ante un concepto moral. Es decir, estaríamos analizando para ver si es reprochable o no desde la perspectiva del sujeto mismo, ¿no? Si es que el sujeto mismo, según sus cualidades y según las circunstancias que él mismo vive, pudiera o no ser culpable, ¿no? O sea, entonces se asemeja más a la moral considerar la culpabilidad desde una perspectiva subjetiva, por lo cual tenemos que buscar una culpa objetiva el momento de analizar este factor de atribución. Esto ya ha sido desarrollado anteriormente, entonces bueno, hemos recordado algo de la culpa y corresponderá entonces analizar un poquito más de la responsabilidad civil objetiva, que también la vamos a ver como ciertos sistemas, bueno, como la doctrina y ciertos teóricos han establecido que los casos especiales de responsabilidad terminan siendo también casos de responsabilidad objetiva, ¿no? Otros autores han dicho que sí existiría culpa
Si ustedes revisan, por ejemplo, los textos de Guido Alpa, pueden evidenciar que en la responsabilidad que algunos han denominado indirecta también existiría cierto grado de culpa. Por ejemplo, respecto a menores de edad, ¿no? Existiría una culpa educando, si no estoy mal, ¿no? Es decir, respecto a cómo uno ha educado a la gente del daño, que sería un menor de edad sobre el cual uno es responsable, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, revisemos el riesgo, ¿no? Está constituido sobre la noción de riesgo. La responsabilidad civil objetiva está constituida entonces sobre este concepto, que es el factor atributivo de la responsabilidad civil. Todos los bienes y actividades que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las necesidades, nosotros tenemos diferentes necesidades, nosotros consumimos productos, nosotros terminamos también, qué sé yo, tenemos de las más diversas necesidades, consumimos la diversidad más amplia de servicios inclusive, pero al darse esta modernidad, porque ustedes han debido ver también en la historia general, ¿no? de la historia de la humanidad misma, llega un momento en el cual el hombre se moderniza y la ciencia cobra trascendencia y la técnica cobra trascendencia. Entonces el hombre va generando producciones, va generando producción, pero más, ¿cómo diríamos? A gran escala, de manera mecánica, y esto implica y trae consigo ciertos riesgos, ¿no? Riesgos mucho que a la larga la misma sociedad va a establecerlos, dada la complejidad que implica esta, ¿no? Sin embargo, existen cada vez bienes y actividades, que decíamos, ¿no? Que representan riesgos adicionales a los ordinarios, como por ejemplo los artefactos eléctricos, las cocinas a gas, etc. Entonces, a medida que se va desarrollando la técnica, se van generando también ciertos riesgos, ¿no? Y es que al final pueden haber ciertos desperfectos, ciertas imperfecciones, ciertas irregularidades, ciertos aspectos, ciertos defectos en los artefactos eléctricos, incluso la garrafa que te venden, que pueden generar en el agente del daño responsabilidad, más allá que éste no haya tenido la intención y que esto responda a factores, digámoslo así, totalmente, factores que pudieran ser no atribuibles directamente a él, ¿no? Para todos estos bienes, actividades, no es necesario examinar la culpabilidad, nos dice, ¿no? Del autor. Va a bastar con acreditar el daño causado. Si el daño es causado en mérito a una actividad riesgosa, va a bastar con establecer el daño, en primer lugar, comprobar el daño, y en segundo lugar se tiene que atribuir el daño, tiene que existir un nexo de causalidad entre esa actividad riesgosa y el daño ocasionado, ¿no? Reitero, si es que no existe ese nexo de causalidad, tampoco podría haber responsabilidad. Eso es lo que distingue, ¿no? A la responsabilidad civil objetiva de la subjetiva. En la responsabilidad objetiva, nosotros estamos también ante una responsabilidad que puede romperse mediante la ruptura del nexo causal. Sin embargo, en la responsabilidad civil subjetiva, estamos ante un sistema que se rompe ante la falta de culpa, ¿no? Si no existe culpa, si no existe dolo, no puede uno hacerse responsable de los daños que genere. Dentro de los factores de atribución objetivos, entonces nosotros tenemos al riesgo. La objetividad de estos factores es dado por la misma ley, es decir, el ordenamiento jurídico es el que establece al final cuáles son, o sea, qué es la objetividad, ¿no? Si el ordenamiento jurídico lo ordena, entonces estamos ante un elemento objetivo de responsabilidad. Y ese elemento objetivo principalmente es el riesgo. Sin embargo, no podemos desconocer que la mayoría de los supuestos de responsabilidad objetiva
nacen como supuestos de responsabilidad subjetiva. Entonces, en un principio, obviamente, nacen de la reprochabilidad que se le pueda dar al agente del daño. Es decir, que habrían nacido siendo supuestos de responsabilidad subjetiva y luego la ley establece que más allá de la culpa o no, en esos casos se puede dar la responsabilidad, ¿no? Como, por ejemplo, respecto a los daños que genere el empleado en mérito a su actividad, ¿no? Se basa en la siguiente fórmula, entonces, la responsabilidad civil objetiva. Quien con su actividad crea las condiciones de un riesgo tiene que soportar las consecuencias. Básicamente esa es la regla, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una empresa de alimentos, obviamente estoy generando una actividad de riesgo, ya que van a consumir mis productos una cantidad enorme de personas. Y esto puede implicar que se genere cierto daño, ¿no?, en la persona. Exceptuando, claro, la culpa de la víctima, lo cual nos dice la misma ley, ¿no? Es decir, si una persona, por ejemplo, es diabética y termina qué sé yo, en un coma diabético, porque yo soy una empresa que vende galletas sumamente dulces con chocolate, etcétera. Entonces, obviamente yo no soy responsable. Sin embargo, si es que existen ciertos, por ejemplo, ciertas manipulaciones genéticas en mis productos que puedan generar un daño inesperado a esta víctima, es decir, esta víctima no ha tenido la culpa, y obviamente puede darse un nexo causal entre el daño mismo, se va a, eh, se va a, va a existir una responsabilidad civil objetiva, y además, sin considerar si ha sido o no mi intención, ¿no? Sin considerar si ha sido o no mi imprudencia este aspecto. Entonces, es muy complejo y hay que tomar con pinzas, digamos, esta diferenciación entre la responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Una persona puede fácilmente no ser responsable desde una perspectiva subjetiva, pero sí desde una perspectiva de la responsabilidad civil objetiva. Entonces, el momento que uno plantea una demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios, tiene que establecer por cuál de las vías está yendo, ¿no? Si es que se le está atribuyendo responsabilidad o si es que uno está demandando a alguien por los daños y perjuicios porque se han generado un daño en mérito a la actividad de riesgo que este agente del daño desempeña normalmente, ¿no? Otro de los fundamentos que se ha otorgado a la creación de un peligro, así con referencia a ciertas actividades que, si bien son consideradas como legítimas por cuanto en conjunto resultan socialmente útiles, pueden considerarse como peligrosas por la frecuencia y gravedad de los daños producidos, ¿no? Es la creación de un peligro, ¿no? La creación de un peligro entonces va a generar que uno va a implicar o va a desembocar en la responsabilidad del mismo. Existen entonces actividades que, si bien son consideradas legítimas, es decir, existe autorización para que las empresas produzcan alimentos, existe autorización para que las empresas produzcan electrodomésticos. Sin embargo, pese a ser útiles, pueden considerarse peligrosas estos productos que se generan pueden generar ciertos peligros por la frecuencia y gravedad de los daños producidos, ¿no? Entonces, hay ciertas empresas que usualmente generan ciertos daños, por lo tanto, este riesgo que generan produce su responsabilidad. Y quien asume este tipo de iniciativas también tiene que asumir los daños que genere su actividad. Revisemos algo sobre las situaciones de riesgo, ¿no? Si se genera una situación riesgosa, se va a responder entonces por los daños ocasionados, independientemente, reitero, de la culpa o de la conducta del agente del daño, o independientemente que hubiese o no obtenido un beneficio. Si una persona genera una situación que le ofrece resultado favorable, este es otro aspecto también que determina en ciertos casos la responsabilidad civil objetiva. Si una persona genera una situación que le ofrece un resultado favorable o beneficio, va a tener que responder también por los daños que se ocasionen producto de dicha situación.
Es por este motivo que algunos han considerado que es responsabilidad objetiva la responsabilidad de los empleados, ya que uno se beneficia con la actividad de los mismos. La responsabilidad por animales también ha sido considerada como responsabilidad civil objetiva y la responsabilidad por edificios, ¿no? Es decir, se generan ciertas situaciones favorables para una persona, pero uno, debido a esas situaciones favorables, también debe responder por el daño que genere esa situación. De esto se desprende entonces que existe responsabilidad por riesgos que muchas veces son lícitos, ¿no? La antijuridicidad, entonces, es un elemento importante dentro de la responsabilidad. Yo les había dicho, no tiene que existir un daño antijurídico, pero no necesariamente determinante. Sí va a ser determinante en una responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Ya que para que una persona sea de manera extracontractual, sea responsable por el daño generado, tiene que existir injusticia, es decir, tiene que existir una injusticia, un daño injusto desde una perspectiva de que el ordenamiento jurídico no lo hubiese deseado, más allá de que lo hubiese permitido, ¿no? Entonces, existe por responsabilidad por riesgos que incluso pueden ser lícitos, ya que se da la autorización, como habíamos dicho, a las empresas, se da la autorización se da la autorización a cualquier actividad de riesgo. Sin embargo, aún así puede existir daños que se generen en mérito de estas actividades y al final deben ser respondidos, ¿no? Existe también dentro de la responsabilidad civil objetiva algo que, una construcción que se ha dado, ¿no? De, existe una corriente que se denomina el análisis económico del derecho, ¿no? Nosotros ya hemos visto cómo opera el análisis económico del derecho, inclusive desde la perspectiva de la culpa, ¿no? Y al final relaciona y establece las relaciones de costo y beneficio, para establecer cuándo uno es responsable. Entonces, esto como una curiosidad y tal vez para aplicarlo en algún momento, se los informo, ¿no? Estos han generado esta perspectiva del análisis económico del derecho, ha creado, o bueno, se ha referido al cheapest cost avoider, ¿no? Es aquel criterio por el cual responde por el daño quien pueda reducir los costos que se ocasionan de la forma más económica posible, estableciendo los cambios apropiados y evitando los costos de transacciones necesarias. Los operadores de justicia, entonces, los jueces, hacen asumir las consecuencias económicas de los daños a quienes les va a resultar más fácil o barato enfrentarlas. El responsable va a ser aquel que mejor puede evaluar el riesgo del accidente, porque es el que mejor puede adoptar las medidas necesarias para evitar que el accidente se produzca. Entonces, si es que existe varias posibilidades para establecer quién es responsable, esta perspectiva del análisis económico del derecho nos dice que quien al final tenía las condiciones eh, tenía las condiciones eh, para, eh, para, digámoslo así, asumir el riesgo y tenía las condiciones para invertir menos, y evitar el daño, entonces esa es la responsable, ¿no? Pero desde una perspectiva objetiva, si se dan cuenta, es decir, desde una perspectiva de, de un análisis de quién podía cobrar, quién podía, digámoslo así, cubrir los gastos respecto al riesgo que se genera, ¿no? Espero que esto sea claro. Si no, en un momento más lo vamos a aclarar el momento que corresponda revisar las, las dudas que se tenga. Es de esta manera que hemos llegado al fin y la siguiente clase vamos a analizar esto que se ha denominado el abuso del derecho, y es que al final cuando una persona ejerce sus derechos de manera abusiva, también puede generar daños, ¿no? Puede generar ciertos daños, y esto desde una perspectiva objetiva entraría también como una forma
de responsabilidad, como un factor de atribución, ¿no? Esto del cheapest cost avoider que hemos visto hace un momento, también es un elemento, un factor de atribución porque atribuye la responsabilidad a quien con menos costos podía evitar el riesgo, ¿no? Entonces, a quien le resulte más barato asumir el riesgo es la persona que tendría que cubrir, o es la persona que tendría que cubrir, o es la empresa, etcétera, según el caso, que tendría que cubrir y responder por el daño, ¿no? Sin considerar, entonces no se está considerando en esta perspectiva del cheapest cost avoider si es que la persona era culpable o no, ¿no? Se está estableciendo quién tenía de la forma más económica posible asumir los costos del riesgo, ¿no? Entonces, de esa manera se atribuye quién es o no responsable. De esta manera hemos terminado la grabación de esta clase.